Bien, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Andrés, Roberto, Isa? Hemos tenido una larga espera para ver si entraban los demás, pero pues ya tenemos que comenzar, ¿no? Para el día de hoy vamos a ver algunas cositas que nos faltaban en la parte teórica, ir cerrando, y hemos cerrado todo lo que es renta variable y básicamente todo lo que es renta fija. Entonces vamos a comenzar la clase de hoy con vamos a intentar cerrar teóricamente lo que es mercado. Para eso vamos a ver un poco de lo que es mercados primarios, mercados secundarios, tipos de mercados, vamos a ver algo de clasificación, es un poquito de teoría. Y después de eso nos vamos a ver, bueno, vamos a ir a analizar lo que es un IPO, ¿sí? Un IPO es un Initial Public Offer o la oferta pública inicial, que es el proceso de emisión de títulos valores, cómo es que una empresa se anima a emitir y cuál es el procedimiento, ¿no? Entonces, para eso he decidido que podríamos ver a nivel internacional cuál es el proceso. Sin embargo, ¿qué chiste tiene? Vámonos pues por lo difícil, ¿no ve? Entonces, vamos a analizar el proceso nacional de emisión en la BBB. Proceso bastante burocrático, tiene muchos pasos, tiene muchos costos asociados, tiene hartas particularidades nuestra BBB. Pero, como siempre lo he dicho, si podemos emitir en la BBB, podemos emitir en cualquier lado del mundo, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea del día de hoy. Después de eso, vamos a ver algo de renta fija con Refinitiv. Les voy a mostrar dos herramientitas, una que es un app y la otra que es parte de los Research Tools. Y eso, ¿no? Eso. Después vamos a ver las dudas que tengan en la parte teórica y práctica antes del examen. Y listo, eso sería el día de hoy. Entonces, como les había adelantado, la duración de esta clase, o sea, la primera mitad la vamos a cubrir completamente, la segunda mitad vamos a ver lo de Refinitiv y vamos a ver las dudas. Entonces, va a depender de cuántas dudas tengan ustedes. ¿Sí? Bien, entonces, sin más, si me permiten, voy a compartir esto un ratito. Vamos a ir viendo las diapositivas, ¿sí? Que he preparado. Y estas diapositivas son parte de conceptos básicos de mercado de valores que los tenemos que tener bien claros a la hora de trabajar en el mercado, ¿no? Muchas veces, pucha, invertimos, nos emocionamos, pero es importante también tener conocimiento de la infraestructura y de cómo funciona por detrás, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo esto, ¿no? Ya hemos visto que los mercados de lugares, o los mercados de valores en realidad son lugares ya sean físicos o virtuales, donde se van a comercializar activos financieros y estos mercados van a ejercer tres funciones básicas, ¿no? Que son tres funciones económicas básicas. La primera es ayudar en el proceso de fijación de precios. Entonces, gracias al mercado de valores, tú sabes cada minuto cuánto cuesta una empresa, cuánto vale el equity de una empresa, el patrimonio, que va a ser el número de acciones por el precio por acción de ese minuto. Si yo, por ejemplo, a Andrés le digo, a ver, Andrés, ¿cuánto vale en Bol ahorita? Ni idea. No sabemos. 30 millones, 20 millones. ¿Cuánto vale el Banco Visa? Ni idea. ¿No es cierto? ¿Cuánto vale Inti? Y estas dos últimas sí cotizan en bolsa. Pero pese a que cotizan en bolsa, dadas las características de nuestra bolsa, de la BBB, nuestra bolsa es básicamente una bolsa de renta fija, ¿no? No es una bolsa de renta variable. Entonces no está cumpliendo con este propósito de ser pues un norte en cuanto a la fijación de precios, ¿no? Dos, proporcionar liquidez. Nosotros en finanzas definimos liquidez como una propiedad, como una característica de un objeto, ¿no es cierto? O sea, si un objeto es alto, si un objeto es corto, o no sé, pues si un objeto es pesado, si un objeto es liviano, son características. Entonces, la liquidez en finanzas también es una característica y es cuán fácil puedo convertir algo en dinero sin que este algo pierda su valor monetario, ¿no? Entonces, cuando yo hablo de liquidez en finanzas, significa eso. Pero cuando yo hablo de liquidez en el mercado de valores, el concepto es un poquito más específico, ¿sí?
Liquidez en el mercado es cuán fácil puedo convertir el activo en plata, pero en esencia lo que me dice la liquidez es, si hay liquidez, cuando quiero comprar, compro, y cuando quiero vender, vendo. Eso es liquidez, ¿no? Liquidez entonces en el mercado va a ser, cada vez que quiera comprar, hay un vendedor, cada vez que quiera vender, hay un comprador. Entonces, a mí me encanta el mercado de valores porque procesos como vender mi auto, por ejemplo, me estresan, ¿sí? Porque hay que conseguir un comprador, porque toma 2 semanas, porque hay que bajarle el precio, porque no sé qué. Acá yo agarro y digo, quiero vender Microsoft en $300 o en $350. ¿Quién me quiere comprar? En ese instante alguien me compra, ¿no es cierto? Eso es un mercado líquido, ¿sí? Entonces, la liquidez es importante por múltiples razones, ¿sí? ¿Por qué? Porque, o sea, primero, le va a otorgar dinero rápidamente a quien no lo necesita, le va a dar el activo rápidamente a quien lo necesita, es decir, a la otra parte, ¿sí? Pero también permite la relocalización de recursos inmediata. Entonces, si por ejemplo suben las tasas de interés, todo el mundo vende sus acciones, ¿sí? Y migra hacia bonos. ¿Quiénes compran las acciones? Seguramente otros inversionistas que tienen seguramente otra visión u otra perspectiva del mercado. Piensan que va a subir, los otros piensan que va a bajar, ¿no? Entonces, la liquidez es una función esencial, ¿no? La liquidez es una función esencial para la eficiencia de los mercados, para que cada quien tenga lo que quiere y para el progreso, ¿no? Entonces, la liquidez es tremendamente importante y no hay un instrumento más importante o que aporte más hacia la generación de liquidez, pues que el mercado de valores, ¿no? Y tercero, reducir los costos de transacción. Lejos de lo que mucha gente cree, ¿no? De que el mundo de las finanzas está hecho para la gente que tiene plata y para las grandes empresas y para inversionistas marginales. O sea, ¿qué quiere decir esto? Inversionistas que tienen la capacidad de hacer variar el precio de una acción, o sea, que tienen muchísimo dinero. En realidad, todo el tiempo existe un esfuerzo de democratización de las finanzas. Como hemos visto en sesiones anteriores, antes, obviamente, solo los muy ricos podían entrar en el mercado de valores. ¿Por qué? Porque te costaba mucho tener un portafolio diversificado y lo mínimo que te podías comprar eran 100 acciones. Ahora ya no. Primero, ya te puedes comprar una acción. Segundo, ¿no te gusta una acción? Perfecto, puedes participar de un fondo con muchos de tus amigos que quizás no tengan un poder adquisitivo muy alto, pero tienen ahorros chiquititos. Entonces, entre muchos chiquititos hacemos un montón y podemos acceder a un portafolio diversificado de esa forma, ¿no? Las famosas SAFIs. Luego de eso se crean los ETFs. Entonces son instrumentos sintéticos que siguen a un índice y a su vez el índice sigue a múltiples empresas. Por ejemplo, el ETF SPY. SPY sigue al SP 500 y a su vez el SP 500 es el índice de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Entonces, puedes invertir en el ETF y ya está, estás invirtiendo en 500 empresas, ¿no? Y pues finalmente lo último que hay es el tema del fraccionamiento de acciones. Ya no es necesario que te compres siquiera una acción, te puedes comprar una fracción de una acción, un décimo, ¿no? Una centésima. Va a depender del tipo de acción y va a depender de las reglas del mercado, pero ya te puedes comprar fracciones de acciones. Entonces, todos estos esfuerzos han ido hacia el tema de democratizar más el acceso al mercado de valores. ¿Por qué? Porque a todo el mundo le conviene. O sea, al pequeño inversor le conviene porque va a generar rentabilidad. Sí, al gran inversor le conviene porque el pequeño inversor le genera liquidez. A los intermediarios les conviene porque les genera mayor volumen es más comisiones para ellos, y hay una relocalización interesante, ¿no? De recursos todo el tiempo y los mercados se vuelven más eficientes. Entonces, la idea de reducir costos de transacción es pues otro pilar fundamental. Entonces, el mercado va a tener estas tres funciones, ¿no? Entonces, en el mercado de valores o este mercado de valores va a estar constituido por hechos, actos y espacios donde concurren libremente oferentes y demandantes de recursos monetarios. Y en este mercado van a participar de forma legal y organizada entidades que le dan forma a un sinnúmero de operaciones utilizando diferentes medios, procedimientos y todo en tiempo real. Más ahora con todo el avance tecnológico
y el tema del Internet. Entonces, este mercado de valores puede clasificarse de varias formas, ¿sí? Puedo ir a clasificar el mercado como, no sé por qué no está rayando esto. Espera un ratito. Es raro. A ver. Un segundito. Un minutito, por favor. Hay algo seriamente mal con mi computadora, señores. Perdón. Y a ver, vamos a... Bueno, mil disculpas después de los problemitas técnicos. A ver, les decía, el mercado de valores entonces se va a poder clasificar de varias formas, ¿sí? Por ejemplo, si yo empiezo a clasificar el mercado, ven, de nuevo, o sea, es algo con el Zoom, creo. Si yo lo clasifico por madurez, ¿sí? Esta clasificación va a reconocer dos tipos de mercado, el mercado primario y el mercado secundario. Para hacerlo bien fácil, el mercado primario viene a ser el mercado en el que los activos salen a la luz o salen emitidos por primera vez. Y el mercado secundario es pues en el mercado donde van a cambiar de mano en mano. ¿Sí? Entonces ahorita los vamos a explicar con un poquito más de profundidad. Si yo evalúo el mercado por tipo de activo, ¿sí? Voy a tener un mercado de deuda, un mercado de capitales, un mercado cambiario y un mercado de derivados, ¿no? Entonces, en el mercado de deuda se van a transar obviamente bonos, en el mercado de capitales acciones o acciones preferentes, en el mercado cambiario seguramente divisas. Mucha gente ha creado otro tipo de clasificación acá, que es el mercado de criptos. Yo lo pondría dentro del mercado cambiario, ¿no? El mercado del dinero viene a ser lo mismo. Y el mercado de derivados, que va a estar constituido, por ejemplo, por swaps, futuros, opciones, etcétera, etcétera. O por producto, que en lo personal, por tipo de activo y por producto, yo me inclino más al utilizar la clasificación de por producto, ¿no? Donde vamos a tener el mercado de valores, que va a aglomerar lo que es el mercado de acciones y el mercado de deuda, el mercado cambiario, que viene a ser el mercado de divisas y criptos, y el mercado de derivados, que va a básicamente aglomerar todo el resto. Estamos hablando desde, no sé, pues un contrato futuro, un contrato forward sencillo, pasando por opciones, swaps, hasta instrumentos exóticos como un swaption o productos estructurados nuevos, ¿no? Entonces, todo eso va a estar cubierto dentro de lo que es el mercado de derivados. Entonces, esta diapositiva es importante para entender cómo funciona esto, ¿sí? Bien, ¿qué agentes concurren en estos mercados? Emisores, o sea, y todos estos agentes son importantes porque los mercados no pueden existir sin ellos, ¿no? Los emisores, ¿quiénes son los emisores? No perdamos nunca el foco de la estructura total del mercado si nosotros formamos parte de él, ¿no? Tendemos usualmente si yo invierto, me importa solo mi parte, que es cómo invierto. Y eso es, ¿en qué plataforma? ¿Cuánto me cobras por cada 100 acciones? Y listo. Y me olvido de todo el resto, ¿no? Entonces, cada vez que hacemos eso, vamos a tener más chances de fracasar en nuestras inversiones porque no estamos entendiendo todas las aristas que tiene el mercado. Entonces, usualmente nos olvidamos de los emisores, ¿no? O sea, los emisores son las empresas y esas empresas están emitiendo títulos para obtener dinero. Entonces, ¿para qué quieren el dinero? ¿Qué tipo de dinero quieren? ¿No? Porque también ahí tiene señalización de mercado. Ustedes saben que la deuda es menos riesgosa que el patrimonio y por ende el patrimonio paga más que la deuda, ¿no es cierto? Mayor riesgo, mayor rendimiento. Entonces, si por ejemplo una empresa grande agarra y empieza a emitir deuda como loca, ¿cuál es la señal que le está dando al mercado? Le está diciendo, oye, mira, soy tan grande que puedo emitir deuda, tengo capacidad de endeudamiento, ¿sí? Y tengo proyectos. Entonces, cuando una empresa grande emite deuda, por lo general hay una respuesta muy positiva en sus acciones, por lo general suben sus acciones. Por el contrario, si una empresa emite acciones, ¿qué está diciendo? Oye, ya no me puedo endeudar, ya nadie me quiere prestar plata.
necesito desesperadamente conseguir fondos y pucha, socio, ni modo, tendré nuevos socios. Y por lo general eso implica una bajada estrepitosa de las acciones, ¿no? Entonces, hay que analizar del lado de los emisores qué es lo que también está pasando, ¿no? Obviamente del lado de los inversionistas, qué son las cosas importantes. Y mucha gente también pierde de vista esto. Yo estoy muchos años en el tema de mercado y el mercado hay que verlo como si fueras un alpinista que llega a la cima de una montaña, ¿ya? Y tú ves una montaña cerca, una montaña un poquito más lejos, más lejos, más lejos, y montañas gigantescas en el horizonte. Entonces, tú ves un panorama de distintas montañas, ¿sí? Y eso se asemeja un poco a los horizontes de inversión. ¿Qué tipo de inversionista eres? ¿Eres un day trader? ¿Eres un high frequency trader? ¿Eres un swing trader, un inversionista de algunos días? ¿Eres un inversionista de corto plazo, un especulador de corto plazo? ¿Eres un, no sé, pues inversionista de mediano plazo? ¿Eres un inversionista de largo plazo? ¿Por qué? Porque los indicadores que vas a manejar y las cosas que van a ser importantes para ti van a ser diferentes de acuerdo a tu horizonte de inversión, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para un inversionista, no sé, pues de corto plazo, ¿sí? Podrá ser más importante cuál es el nivel de utilidad que tiene una empresa y cuál es la política de dividendos, porque le interesa generar dividendos de esa empresa. Por ejemplo, mi papá. Mi papá es un inversionista de corto plazo. ¿Por qué? Porque invierte en ciertas cosas y invierte en esas cosas para que los dividendos lo mantengan. ¿Sí? En cambio, yo soy un inversionista de largo plazo, pero un inversionista de largo plazo en growth. Entonces, yo no espero dividendos. Yo agarro y estoy esperando que más bien las empresas no paguen dividendos porque están reinvirtiendo en sus propios proyectos y que yo las haya pillado en $20 y que cuando las venda estas estén en $40. Entonces yo apuesto a la apreciación, no tanto a los dividendos, ¿no? Y pues un day trader, seguramente me fijaré qué proyectos tiene la empresa, seguramente estaré en empresas altamente tecnológicas, seguramente mis apuestas irán por ese lado. Mi papá estará pues en empresas que tengan una política de dividendos súper generosa y en empresas ya establecidas con utilidades pues bárbaras, ¿no? O sea, que sean muy, muy, muy seguras. ¿Qué pasa con un day trader? ¿O qué pasa con high frequency trader? Estos dos tipos de traders van a ubicar empresas que no les va a interesar si pagan o no dividendos, no les va a interesar qué proyectos tiene, si están en la parte tecnológica, si no están. Les van a interesar empresas con volatilidades que tengan ciertas características, ¿no? Por ejemplo, para un day trader necesita una volatilidad intradía bastante alta para poder hacer márgenes interesantes. ¿Sí? O para un swing trader. Ahí necesita empresas estables, pero con movimientos, cuando hay movimientos, con movimientos muy fuertes. Entonces, los indicadores, y como hablábamos con Robert, los indicadores de cuál es la mejor empresa para invertir depende no solamente de las preferencias de uno, sino también de las condiciones y del horizonte de inversión que tenemos. ¿Sí? Y a partir de esto, igual como inversionistas, vamos a tener o como emisores, vamos a tener que ir investigando un poquito la otra parte de la infraestructura, ¿no? O sea, tanto la microestructura del mercado como los otros participantes que hay. Por ejemplo, vamos a tener intermediarios bursátiles. ¿Quiénes son los intermediarios bursátiles? Por ejemplo, broker-dealers, cámaras de compensación, clearing firms, reguladores, SNs, voy a tener ATS, MTFs, voy a tener un montón de intermediarios que hacen a la infraestructura del mercado de valores. ¿Para qué me sirven ellos? En esencia, para que yo haga mis transacciones de manera más rápida, cómoda y barata, ¿sí? Pero su función principal es asegurar el bienestar del inversor, que no lo timen, ¿sí? Entonces, toda la infraestructura que nosotros vamos a poner está hecha para, en primer lugar, asegurar la plata del inversionista, ¿no es cierto? En segundo lugar, para que las cosas sean más eficientes, más rápidas cada día más, ¿sí?
Voy a tener otros participantes que también son importantes, participantes que pueden ser, no sé, pues supragubernamentales, otros mercados, voy a tener reguladores indirectos, voy a tener un montón de otros participantes, ¿no? Y finalmente las autoridades que van a imponer normativa y que van a regir todo el proceso. Bien, habíamos dicho que por madurez teníamos dos tipos de mercados. Tenemos el mercado primario, ¿sí? Y el mercado secundario. El mercado primario es súper importante, ¿ya? Y la definición oficial es esta, ¿no? El mercado primario es en el mercado en el que se ofrecen al público las nuevas emisiones de valores. Ello significa que a la tesorería del emisor ingresan los recursos financieros y la colocación de los valores puede realizarse a través de una oferta pública o una colocación privada. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? En esencia, ¿sí? Un IPO se da únicamente en el mercado primario. No hay IPOs en el mercado secundario, ¿sí? Entonces, en el mercado primario, los títulos valores, ¿cuántas veces pueden estar? Una sola vez. No pueden estar más. ¿Sí? Y es la primera vez que ven la luz. ¿Dónde ven la luz? En el mercado primario. ¿Ok? El mercado primario entonces va a prestarse plata o va a conseguir nuevos socios de la sociedad a través de los broker dealers, a través de un banco de inversión, a través de los participantes que vamos a ver en unos momentos. ¿Sí? Pero en esencia es una inyección de capital para la empresa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ponte a pensar, Georgina, si por ejemplo te quieres comprar un auto nuevo, ¿ya? Te vas a Ford y le compras un auto. ¿A quién le llega la plata? Directamente, ¿A Ford? ¿O no? no, sí, por el Claro, o sea, si mercado. vas a, dime, Sí. imagínate que estás en Estados Unidos, no vas aquí a su Ujú, representante que es Christian Motors, creo. No, estás en Estados Unidos. Entonces, en Estados Unidos te compras en Ford. ¿A quién le llega la plata? Seguramente a Ford. ¿Estamos de acuerdo? Ese es un mercado primario. ¿Listo? Ahora, si tú vas a la playa de autos y le compras a un ñatito su Ford, ¿a quién le llega la plata? al que le compré, Correcto, le llega a Ford. no, no le llega. Pues. Y esa es la diferencia principal entre un mercado primario y secundario. ¿Se entiende? La playa de No, autos sí, es, algo o así. sea, cuando tú emites acciones de Ford en mercado Ujú, primario, la plata le llega a Ford. Pero luego, cuando esas acciones que ya fueron emitidas se empiezan a transar ujú, y cambiar de manos, esa plata ya no le llega a Ford. Entonces hay una diferencia en el rol económico tremendamente grande. El mercado primario promueve la inversión, promueve el empleo y va a tener una relación pues directa con estos grandes agregados macro, ¿no ve? Lo otro no, sí. ¿no ve? Ujú. Entonces, en el mercado primario se comercializan los títulos valores de primera emisión que son ofertados por la empresa con la finalidad de obtener recursos frescos de nuevas empresas o para inyectar nuevo capital en empresas en marcha. ¿Sí? Entonces, ambos mercados son súper importantes. ¿Sí? Entonces, obviamente en estos mercados van a intervenir un montón de entidades, ¿sí? ¿Cómo hace un emisor para decir, quiero invertir? ¿Será que cualquiera va a la bolsa y quiero que vendan esto, por favor, mañana? ¿Y te lo venden? ¿O será que hay que cumplir ciertos requisitos? ¿O será que hay que pasar por ciertas revisiones? ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a ver que no cualquiera puede emitir. ¿Sí? Entonces, primero, para poder emitir, tú tienes que ir a un banco de inversión, en Bolivia conocidos como agencias de bolsa, y decirles, tengo esta idea, ¿qué les parece? A ver si evalúan el proyecto, a ver si más o menos les parece, y si más o menos les parece, pues te van a mandar a una calificadora de riesgo, de la calificadora de riesgo a la BBB, de la BBB, si es que todo se aprueba, te van a mandar a la RMB, de la RMB a la imprenta a la EDB, de la EDB te van a mandar de nuevo a la agencia de bolsa, de la agencia de bolsa un proceso de subasta. Entonces hay pues un sinfín de intermediarios en este proceso primario, ¿no? Entonces,
En esencia, los bancos de inversión o las también llamadas en Bolivia agencias de bolsa van a cumplir dos funciones en el mercado primario. La primera es muy, pero muy importante, es la elaboración del prospecto, que lo vamos a explicar en un ratito. El prospecto es como el, el proyecto final para lo que estás pidiendo plata, ¿sí? Es como tu proyecto a diseño final, ¿ok? Entonces, ellos son los encargados de elaborar el prospecto y por otro lado, ellos se encargan de la otra parte que yo creo que es la parte más importante, que es la colocación, poder vender esos activos financieros, ¿sí? La colocación. Y vamos a ver que existen dos tipos de colocación, una es a mejor esfuerzo, otra es compromiso en firme, etcétera, etcétera. Eso lo vamos a ver después, ¿ya? Entonces, bien. Ese es el mercado primario. Bien facilito, bien resumido, ¿sí? El mercado secundario, ya lo hemos explicado, pero para que tengamos una definición un poquito más formal, es donde se ejecutan las transferencias de títulos valores que han sido previamente colocados en mercado primario, dando liquidez, seguridad, rentabilidad a los inversionistas o permitiendo revertir sus decisiones de compra-venta. Es aquí donde los inversores intercambian los títulos previamente emitidos. ¿Cuál va a ser la principal función del mercado secundario? ¿Sí? Básicamente hace que los recursos puedan fluir, da mucha liquidez, ¿no es cierto? Hace que el comprador compre y el vendedor venda, ¿sí? Entonces, en el mercado secundario, el emisor, si bien no recibe fondos, en lugar de ello, la emisión existente cambia de manos y los recursos fluyen del comprador del activo al vendedor, ¿ok? Entonces, esto es bien importante y es bien importante que lo entendamos a nivel económico también. Pregunta Andrés, em, el gobierno, cuando quiere hacer política monetaria, hemos dicho que el mercado de valores me sirve para hacer política monetaria, eh, ¿utiliza el primario o el secundario? Mm. El primario. ¿A través de qué operaciones el primario? Bueno, habría que ver qué tipo de instrumento, ¿no? Para ampliar, si quiere ampliar la base monetaria, si es que quiere tal vez reducir, pero serían básicamente los bonos. Ya, estas operaciones de mercado abierto, las famosas OMAs, ¿sí? Entonces, si quiero reducir base monetaria, emito bonos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dónde los voy a emitir? En mercado primario. ¿Sí? Mercado primario los voy a emitir. Entonces puedo sacar plata. Y si el gobierno quiere meter más bien plata porque estamos al borde de una recesión. Sería, bueno, ahí tiene que comprar bonos, ¿no? Pero ya es un mercado secundario porque ya no es el bono, ya no es de él, ya no es del gobierno. Correcto. Entonces, ¿cómo va a ir a rescatar esos bonos que previamente los ha vendido? O sea, le está diciendo, dame tu bono, te doy plata, porque quiero meter plata a la economía. ¿No es cierto? ¿Dónde va a ir? Va a ir al mercado secundario. Entonces, son ambos brazos los que operan. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, les hago la pregunta, a ver, Bolivia tiene un mercado de valores subdesarrollado, es cierto, ¿sí? Está mejorando, también es cierto. Se han hecho progresos sumamente importantes, esfuerzos sumamente grandes, es cierto, ¿sí? Pero si yo te digo, ya, Andrés, eres el nuevo ministro de Economía, no sé, pues eres el zar de la economía y del Banco Central, ¿ya? Y a partir de ahora depende de ti. A vos te encanta el mercado de valores y quiero que lo desarrolles. ¿Empezarías primero por el mercado primario o por el secundario? Bueno, analizando, digamos, todos los agentes que estarían dentro, habría, son dos opciones que tienen sus dos motivos, ¿no? La primera opción es el mercado primario, todo tendría que estar en regla para poder accionar y sería interesante, pero no sé si las empresas estarían muy dispuestas a vender, a emitir acciones, ¿no? Eso O sería sea, primero en primario le meterías. no, ese, con esa, si es que existiría esa voluntad. Ahora, si es que no existe,
sería en todo caso la parte secundaria, porque no creo que las empresas estén dispuestas a emitir acciones. Sería, digamos, tal vez el secundario. Ya, ¿y por qué las empresas en Estados Unidos están dispuestas, o en Lima, o en Brasil, o hasta en Argentina, ¿no ve? En Argentina no les ha alcanzado el 2020 para tener una crisis por el COVID. O sea, y aún así tienen el verbal. ¿Por qué? Bueno, hay una condición que para mí es fundamental, que es la confiabilidad que se puede dar, digamos, a los estados resultados que tengan, o a la información que emiten las empresas, ¿no? Entonces, no todas las empresas, primero que están en regla y tenemos un alto grado de informalidad, y eso es lo que podría ser un instrumento también para tener un lavado de dinero, digo, ¿no? Si, abriendo un poquito más el panorama. Mira, le has dado, pero al clavo, es la primera vez que me pasa, ¿sí? O sea, siempre hago la pregunta, ok, ¿cuál deberíamos desarrollar más, el primario o el secundario? La respuesta es los dos. ¿Por qué? Porque si quiero desarrollar el mercado primario, ¿sí? ¿Cómo voy a convencer a las empresas de que emitan y a los inversionistas de que inviertan si no hay un mercado secundario donde me pueda arrepentir de esa decisión? ¿Sí? En primer lugar, ¿no? ¿Y cómo voy a desarrollar un mercado secundario si nadie quiere emitir? ¿Qué acciones voy a poner en el secundario? Entonces, es como cointegración y multicolinealidad, ¿no? O sea, todo depende de todo. Entonces, es el huevo y la gallina, ¿no? Ese es el gran problema. Y le has dado pues al clavo. ¿Por qué Bolivia, no? ¿Por qué Bolivia no tiene un mercado de valores desarrollado? Pues por un sistema impositivo que no alimenta a esto, ¿sí? Las empresas te dicen, ok, mira, me podría financiar a través del mercado de valores al 4% en vez de hacerlo al 10%. Ay, oye, qué genial, me interesa, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder? ¿Qué tengo que hacer para eso? Ah, transparentar todas tus operaciones. Es decir, facturar todo. Sí, facturar todo. 13 de IVA, 3 de IT, 25 de IVA. O sea, para ahorrarme 6% tengo que pagar 41. No parece un buen negocio, ¿no es cierto? Entonces hay que repensar todo el código tributario si es que queremos que esta realmente sea una institución eficiente a la hora de ayudarnos a manejar la política monetaria, ¿no? Bien, ahora vamos a hablar un poquito del mercado de capitales. También conocido como mercado de renta variable, se intercambian instrumentos financieros y de capital. El deudor del instrumento viene a ser el emisor, ¿no? Y el propietario del instrumento, el inversionista o accionista. Y van a haber algunas características. Nosotros hemos visto muy a la pasada el tema de acciones y siempre que nos hemos referido a acciones, nos estamos refiriendo a acciones comunes. Las acciones comunes son instrumentos bien interesantes, pero que difieren en algunas características de, por ejemplo, las acciones preferentes, ¿no? Cuando hablamos de acciones comunes, estamos hablando de acciones que no tienen plazo definido, que son instrumentos que están emitidos a perpetuidad y tienen un rendimiento variable, y es un rendimiento variable porque varía y depende de las utilidades que la empresa genera. ¿Ok? Entonces, yo, por ejemplo, puedo comparar una obligación en acción con una obligación de deuda. El rendimiento costo es una cantidad de dinero. En caso de deuda es una cantidad de dinero fija. En el caso de una acción es una cantidad variable o residual. El instrumento pueden ser en deuda, préstamos, CETES, bonos, y en acciones pueden ser, por ejemplo, acciones comunes o acciones preferentes, ¿no? Entonces, ¿qué es una acción? Al final de cuentas, es una parte proporcional del capital social de una empresa y otorga ciertos derechos a sus propietarios. ¿Qué quiere decir que algo sea tuyo? Si algo es tuyo, tú puedes hacer con eso lo que tú quieras. Eso quiere decir capacidad de decisión. Es decir, que cuando tú tienes una acción, tú tienes un voto proporcional a tu acción. Entonces tienes derecho a voz, derecho a voto, derecho a dividendos, seguramente derechos a recibir ciertas informaciones periódicas, seguramente un montón de otras cosas, ¿no? Y
Todas las acciones usualmente vienen con derechos preferentes de suscripción de nuevas acciones. Si la empresa quiere emitir nuevas acciones posteriormente, primero te tiene que ofrecer a ti, porque si no tú te ves diluido, ¿no es cierto? Antes poseías el 10% de la empresa, ahora de la nada posees el 5% porque a la empresa se le ocurrió emitir más acciones, ¿no? Entonces, primero están obligados a ofrecerte a ti. Y vamos a tener, en esencia, dos tipos de instrumentos accionarios. Las acciones comunes, que se diferencian en varias cosas de las acciones preferentes. En primer lugar, y la diferencia más grande, es que las acciones comunes, ¿sí? Básicamente dan dividendos cuando hay utilidades y cuando hay una política de dividendos que así lo diga. Entonces, no existe una tasa fija de rendimiento. En las acciones preferentes sí existe una tasa. Es más, si tú te compras una acción preferente y un año no hay utilidades, pero a ti te han prometido una tasa del 6%, ¿sí? Al año siguiente que hayan utilidades, te tienen que pagar primero lo de los años sin utilidades que te deben. Y recién pueden pagar a los comunes, ¿ok? Hay otras diferencias. Por ejemplo, las acciones comunes tienen derecho a voz y voto. En las acciones preferentes, no. En las acciones preferentes tienes voz, pero no voto. ¿No es cierto? Es como en mi casa. Me dicen, ay, di lo que quieras, igual yo voy a hacer lo que me dé la gana. Entonces, es más o menos así. ¿Sí? Eh, Hay otras diferencias también interesantes. En caso de quiebra, ¿quiénes son los que cobran primero? Los accionistas preferentes. Los accionistas comunes se llaman también accionistas residuales y son los que van a cobrar al último, ¿no? En esencia son esas las diferencias que van a caracterizar a estos dos tipos de activos. Y vamos a ver que si hilamos un poquito más fino en el área de las finanzas, las acciones preferentes tienen muchas particularidades de los bonos, ¿no? Y tienen otras de acciones. Entonces, usualmente se van a catalogar a las acciones preferentes como instrumentos híbridos, especialmente para análisis de estructuras de capital. ¿Ok? Entonces, el mercado de capitales es simplemente el mercado donde se van a transar este tipo de instrumentos. Y bueno, acá tenemos todas las características que acabo de mencionarles, tanto en preferentes como en comunes, ¿sí? Entonces, esto es para que más o menos ya lo tengan en físico, ¿no? Ya no lo tengan que ir apuntando. Finalmente, lo que tenemos que ver es el tema del mercado de derivados. ¿Alguien sabe qué son los derivados financieros? Quizás han escuchado un poquito de ellos. Opciones, contratos futuros y demás. Sí, algo de opciones. A ver, Robert, comentame, ¿qué son Depende, derivados? Bueno, en eso de los derivados vimos algo de lo que son las opciones y las opciones son justamente unos acuerdos en los cuales en un futuro, ya sea próximo, se define un monto, un precio al cual se va a comprar o se va a vender. Ujú. Una, puede ser lo llamaremos como una acción, o puede ser en algún caso tal vez un bono Un activo o subyacente, un cualquiera. activo, sí, Ujú, exacto. Entonces, justamente esa opción da el marco en el cual ese acuerdo puede darse o no, dependiendo y hay una prima, ¿no? En caso de que se efectúe o no se efectúe el trato. ujú. ¿Esto lo han visto en alguna materia acá en la maestría o aparte, Robert? Sí vimos, creo, hace 2 materias atrás, algo así. Súper, ¿en cuál? A ver, cuéntame un poquito de qué han visto. La próxima semana nos toca ver todos los detalles de derivados, ¿sí? Entonces, a mí me interesa mucho ver la parte de plata con derivados, porque ustedes saben que derivados es inversión, pero con esteroides, ¿no?
Entonces, va a ser interesante ver esto. ¿Qué es lo que han visto? No me gustaría ser repetitivo en las clases de la próxima semana, entonces esto me ayuda un montón. Creo que fue más una parte teórica, ¿no? O sea, de qué es una opción, y cuáles son sus características. Ya, ¿no han visto valoración de opciones, valoración de primas de opciones? ¿No? ¿Se acuerdan en qué materia vieron esto? A ver, lo reviso. No me queda en la memoria en ese momento. ¿Cómo sí, Isa? Bienvenida. Hola JJ, perdón, recién acabo de llegar a mi casa. ¿Qué ha pasado? Estábamos con un colegio hasta las 7, creo que se fueron. Wow. Hemos visto en economía financiera. ¿Quién la dio la materia? Apellida Gijena. Ah, ya, claro, lo conozco a Carlos Gijena. Capísimo el Carlos. Muy bueno. Súper. Entonces, ya hay bagaje teórico del tema de derivados. Eso me alegra mucho, me va a ayudar un montón en el avance. Bien. Entonces, ya no te necesito explicarles tanto, ni va a ser tan traumático. El tema de derivados es un mundo bien interesante, ¿sí? O sea, yo podría ir a leer las diapositivas, pero las diapos se las dejo a ustedes. ¿Les parece? Voy a intentar explicarles una breve introducción de qué es un instrumento derivado. Un instrumento derivado es un instrumento cuyo precio deriva de otro. Entonces, no depende de sí mismo, sino depende de otra cosa. ¿Sí? Para hacerlo bien gráfico, imagínate que yo hago una apuesta con Andrés. ¿Ok? Entonces, no sé, pues cualquier apuesta. No sé, Oriente le gana al Bolívar el domingo, digamos. ¿Cierto? Entonces, ¿cuál es el activo subyacente de esta apuesta? O sea, yo le estoy yendo long a Oriente, Andrés le está yendo short a Oriente. ¿Sí? Ahora, imagínense que Georgina e Isabel agarran y dicen, ah, ya, haremos una apuesta. Perfecto. Isabel dice a que el JJ gana. Entonces, básicamente, la apuesta que hace la ISA indirectamente depende de que Oriente le gane a Bolívar, pero en realidad no está apostando a eso. ¿Me dejo entender? Está haciendo, es otra cuestión que es la apuesta de Juan José y Andrés. ¿Sí? Entonces, en esencia, si yo tengo un instrumento derivado, ¿sí? Este instrumento derivado ha sido creado generalmente para mitigar o transferir riesgo, ¿ya? Entonces, si por ejemplo yo soy un agricultor y fijo una, no sé, pues yo quiero fijar a qué precio te voy a vender mi trigo, ¿ya? Yo voy a hablar con Andrés y le digo, pucha Andrés, te voy a vender de aquí a un mes, cuando esté listo mi trigo, a $100 la tonelada. Andrés me dice, meta. Andrés es un molinero, digamos. Entonces quedamos en eso y bueno, para mí eso es muy bueno. ¿Por qué? Porque yo agarro y ya sé cuánto me van a pagar de mi trigo, yo soy el agricultor, ya sé cuánto me van a pagar de mi trigo y voy a poder presupuestar, por ejemplo, mano de obra, nueva semilla, qué sé yo, ¿no? Y seguramente Andrés como molinero podrá presupuestar cuánto le va a costar moler el trigo, hacer su harina y venderla. Entonces, a ambos nos beneficia. ¿Por qué? Porque estamos yendo al núcleo de nuestro negocio eh, y no a especular como librecambistas de trigo, digamos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto es muy beneficioso y nosotros suscribimos un contrato, nos dan la mano y tenemos un papelito que dice que Andrés se va a comprar una tonelada de trigo de aquí a un mes en $100. ¿Por qué? Porque ahorita está en $100 y listo, se acabó. ¿Qué pasa si de aquí a un mes el trigo estuviera en $150, Andrés? ¿En cuánto podrías vender el papelito que tienes? Creo que no se podría vender. Claro que lo puedes vender. O sea, tú has fijado un contrato conmigo
y ese contrato dice que tú te puedes comprar en 100 algo que en el mercado esté en 150. ¿No lo podrías vender? Ah, es que hay un contrato, ¿no? Hay un contrato, pero ese contrato lo puedes vender. Imagínate, ya no eres molinero, le ha caído un meteorito a tu molino, pero ha sobrevivido el contrato de milagro. Seguramente a otro molinero le interesaría, ¿no? Poder Mm, comprarse trigo a 100 en vez de 150. claro. ¿No ve? ¿Hasta en cuánto te podría comprar el otro molinero tu papelito que dice que tienes, que puedes comprarte en 100 lo que vale 150? Hasta el Mm, 50, ¿no es hacer, cierto? ah, Entonces, es bien interesante porque ese papelito inicialmente no valía nada, era un acuerdo entre nosotros, pero como el valor del trigo fluctuó durante el mes, ¿sí? Ese papel de repente tiene valor. Entonces, el precio del futuro, ese papel se llama un futuro sobre trigo. El precio del futuro no depende de sí mismo, sino depende de un activo subyacente, en este caso, el trigo. ¿Me explico? Entonces, bien interesante cómo las empresas y las personas pueden mitigar riesgo y las empresas y las personas también pueden especular a través de este tipo de activos. Ahora, al igual de interesante, si no es solamente interesante, sino que es también sumamente riesgoso, ¿no? Entonces hay un montón de, de cosas que pueden pasar, ¿ya? Y acá les voy a pedir que vean una película. Esta es mi tarea para el fin de semana. ¿Les parece? La película, no sé, vean 2 películas porque tienen una semana. ¿Listo? Y me avisan cuál les gusta más. Primera, segunda película. La primera es The Big Short, es con Batman. Y la segunda es Rock Trader y es con Obi-Wan Kenobi. Sí, o sea, es Christian Bale y Ewan McGregor. Buenísimas las dos. Okay, The Big Short y Rock Trader. Véanlas, les prometo, no se van a arrepentir. ¿Sí? Bien, entonces, este tipo de instrumentos derivados, ya sabemos que derivan de algo más, son apuestas sobre otra cosa más, ¿sí? Van a poder ser transados en 2 tipos de mercados, ¿ya? Y estos mercados son mercados estandarizados o mercados OTCs. La teoría me dice que les tengo que explicar esto, pero la práctica en realidad me dice que ya no es tan importante. ¿Se acuerdan cuando veíamos mercados OTCs y organizados? Ya no hay tanta diferencia. Antes había una diferencia en cuanto a regulación, pero gracias al tema del Nasdaq, ya no. ¿Sí? Ahora, en esencia, los instrumentos derivados se caracterizan por algo. No están regulados. Eso quiere decir que son instrumentos para mitigar o traspasar riesgo, o sea, son como pólizas de seguros, pero no están reguladas. ¿Sí? Actualmente, los instrumentos derivados mueven 3 veces el monto de capital de lo que mueven los instrumentos de acciones y bonos juntos. ¿Sí? Entonces, los instrumentos derivados se han convertido pues en el boom de la especulación y son interesantísimos, pero también súper peligrosos, ¿ya? Imagínense un instrumento derivado no regulado. A ver, ¿cómo funciona un seguro, Georgina? Vamos a ver. Si tú quieres asegurar tu casa contra incendios, por ejemplo, ¿cuál es el proceso? Creo que la verificación de cuán riesgoso es que se pueda, eh, yo como persona que lo pueda incendiar, tal vez mi casa, ver, creo que es En un esencia aspecto de es, todo. vas al seguro, le dices, aquí están los papeles de mi casa, vale tanto, mandan un avalúo y te calculan tu prima, pagas tu prima y listo. ¿Estamos de acuerdo?
¿sí? Y tienes tu seguro. ¿Qué pasa si por mala suerte se incendiara la casa? Seguro tendría que cubrirlo. El seguro paga. Ahora, imaginemos que no hay regulación, Ah, ya, eso es. ¿ya? Imaginemos que no Sí. hay regulación. Y Ujú. ahora imagínate que el Andrés, la Isa, el Robert y yo vayamos a la aseguradora a asegurar tu casa contra incendios Mm, y se quema mi casa. y se quema tu casa. Sospechosamente lo ves al Andrés saliendo con un barrilito de gasolina por ahí. ¿Cuántas Tendré. casas tiene que pagar el seguro ahora? Si lo aseguraron mi casa, imagino que mi casa. Yo he asegurado tu casa, el Andrés ha asegurado tu casa, y la Isa ha asegurado tu casa, y el Robert ha asegurado tu casa, Mm, sin ser dueños de tu casa. Hemos ido y hemos dicho, seguro, te apuesto a que se quema esa cosa, mm, que es básicamente un seguro, ¿no ve? El ajá, seguro a que no te chocas, te dice, ¿no ve? ujú. Es eso. En- Entonces, eso es exactamente lo que ha pasado el 2008. El 2008 hemos tenido gente que ha apostado en contra y pues, se ha ido al choto, pues, ¿no? Pero, o sea, tú no necesitas tener la casa para comprar el seguro. Tú puedes comprar el seguro sin tener la casa. Y eso es lo grave de los instrumentos derivados, ¿no? No hay regulación. Entonces, tú tienes contratos por, digamos, 1.000 litros de gasolina cuando en la economía hay 10 litros de gasolina. ¿Me dejo entender? Y eso es por falta de regulación, ¿no? Entonces, es bien interesante porque al final del día, lo que han hecho los instrumentos derivados es multiplicar la economía por 10, por 20, por 40, y ese ha sido el gran boom del mercado de valores, ¿no? Entonces, en esencia, se van a transar estos instrumentos derivados en mercados no organizados, en mercados OTCs. El más grande de ellos en futuros es el Chicago Mercantile Exchange, que viene a ser uno de los mercados más importantes del mundo. Tiene una característica clave. Ustedes saben que los mercados empiezan a operar a las 9 de la mañana, perdón, a las 9:30 y terminan a las 4 de la tarde, ¿no es cierto? Sin embargo, es bien interesante ver esto, que el mercado del CME, ¿sí? No para. O sea, le mete 24 horas al día y tampoco para fines de semana como el resto de los mercados. Han podido ver que sábados y domingos no hay mercado, por ejemplo, ustedes, ¿no? Mercado de acciones o de bonos. Pero el Chicago Mercantile Exchange para 15 minutos al año para hacer mantenimiento. El resto del tiempo hay operaciones. ¿Sí? Dos tipos de mercados, derivados y divisas, son los que no paran, no duermen. Curiosamente, ambos no son regulados. ¿Sí? Entonces, en esencia, tanto los que emiten este tipo de instrumentos como los que los compran, son cualquiera. Entonces hay que tener mucho cuidado dónde operas, ¿no? O sea, ¿cómo sabes si es un banco de inversión el que ha emitido las opciones o si es pues, un chango de 16 años en el sótano de sus papás, ¿no? Entonces, no hay regulación. Hay que tener un cacho de cuidado con eso. ¿Sí? Bien. Entonces, ya formalmente vamos a decir que los derivados son el conjunto de instrumentos financieros cuya principal característica es que su precio y rendimiento deriva del precio de otro bien. Y a este bien del que deriva le vamos a llamar el activo subyacente, como por ejemplo el trigo, ¿sí? Se han puesto muy de moda el tema de transacciones en opciones, en especial en opciones binarias. Les ha debido llegar algún video de, mira, estoy hace un mes operando y ya me compró este Ferrari, ¿no? Tengan cuidado, ¿sí? O sea, usualmente cuando, no sé, pues has metido tus datos en alguna propaganda y algún amigo con acento reggaetonero te llama diciendo que está en Estados Unidos y que le interesa mucho los $200 que tienes, probablemente sea una muy buena alerta para no darle los $200, ¿no ve? Entonces, tengan cuidado, o sea, cada vez que ustedes quieran invertir, en especial en derivados, que en derivados pueden perder así el total de su dinero, o
quintuplicarlo en 2 segundos, tienen que tener especial cuidado. Sí, yo, si es que alguien se anima a meterle a esto, yo les doy una mano con brokers en los que pueden hacer esto, ¿no? Interactive Brokers y demás. Sin embargo, no se los recomiendo, especialmente en sus primeros pasos. Den sus primeros pasos con instrumentos de deuda, instrumentos de capital, o sea, instrumentos de equity. ¿Ok? Ya cuando estemos más cancheros con esto, ya nos metemos a derivados. ¿Ok? Entonces vamos a tener los derivados no financieros que van a referirse a contratos, ¿no? Por ejemplo, soya, oro, plata, maíz, petróleo, commodities, ¿sí? En Bolivia me dicen, pero ¿para qué enseñas derivados en Bolivia? No hay esa vaina. En Bolivia está lleno de forwards, ¿sí? El contrato que tiene la PIL con los lecheros es un forward. Las licitaciones que están tan de moda a nivel gubernamental son un contrato forward, ¿cierto? No serán futuro porque no existe un mercado de derivados formal en Bolivia, pero son instrumentos financieros, ¿sí? Y son instrumentos derivados. Entonces, dentro de los derivados también existen los instrumentos derivados financieros que van a tener subyacentes usualmente sintéticos. ¿Qué quiere decir? Que no existen, ¿no? Entonces, tasas de interés, índices de inflación, valores cotizados en bolsa, acciones, divisas. Ha llegado a tal punto de tener subyacentes sintéticos que yo puedo tener opciones binarias sobre eventos. O sea, ya estamos hablando de apuestas, ¿no ve? Así, ¿sale o no sale Biden presidente? ¿Sale o no sale Trump presidente el 25? ¿Llueve o no llueve mañana? ¿No ve? Y les llaman seguros agrarios todavía. Entonces, han llegado pues a un nivel de complejidad estos activos que a veces ya uno dice, pucha, ¿sobre qué estamos haciendo? ¿No? O sea, ya no sabes. Muchas veces hay opciones que están sobre un swap y ese swap está a su vez sobre un futuro de algo, digamos, ¿no? Entonces, ya se vuelve tan complicado que ni 3 doctorados en matemáticas lo pueden resolver, ¿no? Entonces, en esencia, son instrumentos cuyo precio, cotización, va a depender del precio cotización de otro instrumento. ¿Sí? Entonces, tengo el derivado y el subyacente. Eso es lo importante. ¿Sí? ¿Cuáles son los principales tipos de derivados? Contratos por adelantado, que también se llaman forwards. Contratos futuros que a nivel matemático, que lo vamos a explicar el lunes, son idénticos a los forwards, ¿sí? Pero se transan en mercados organizados, ¿no? Y son mucho más estandarizados. Tercero, las opciones, sumamente importantes. Las opciones deben ser de los activos más importantes que hay. Cuarto, el tema de los swaps o las permutas financieras. Quinto, instrumentos exóticos. Y me gustaría incrementar uno más, que es el tema de productos estructurados, ¿no? Que es a lo que hace la ingeniería financiera, que es más bien a crear nuevos productos financieros. ¿Ok? Entonces, esto lo vamos a ir viendo, ¿sí? Pero bueno, quizás podamos dar una breve introducción. Forwards, ya hemos visto, es un contrato por adelantado. Entonces nosotros con el Andrés fijamos que yo le vendo el trigo de acá a un mes a un precio establecido hoy. Entonces, este es un contrato que establece con anterioridad el precio al que se va a comprar o vender un bien en X periodo de tiempo. El futuro es exactamente igual, pero se hace en mercados estandarizados y en mercados organizados. Hola, hola, ¿me escuchan? ¿Sí? ¿Se escuchan? Ya, entonces se me han cortado los 4. Las opciones van a ser convenios que, como ya saben, como el doctor Gijena les ha comentado, que le otorgan a su propietario el derecho de comprar o vender un activo a un precio fijado, ¿sí? Por adelantado. em, Y, pero es bien interesante porque le da al comprador de la opción el derecho, pero no la obligación, ¿no? De comprar un subyacente a una cantidad y calidad específica a un precio establecido por adelantado. Los swaps van a ser contratos en el que las contrapartes acuerdan hacerse pagos periódicos entre sí y lo que hacen es transferirse el tema de pagos, ¿no? Yo, por ejemplo, no sé, a ver, imagínense. A ver, un ejemplo medio sacado de los pelos.
Imagínense que me voy a cualquier parte del mundo de aquí a un año. ¿Listo? Y no quiero vender mi casa. ¿Ya? Entonces yo tengo una obligación con el banco en mi casa. $1,000 al mes. ¿Ok? Entonces, mi hermano quiere sacar dinero afuera, pero no puede porque no tiene cuentas afuera del país. ¿Cuánto quiere sacar? Quiere sacar $1,000 al mes. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Como yo estoy fuera del país, viviendo fuera del país, yo le pido a mi hermano, deposita por favor tus $1,000 en mi cuenta dentro de Bolivia y el banco se va a ir cobrando de ahí. Y yo de mi sueldo no sé, pues Australia, deposito el equivalente a tus $1,000 en una cuenta australiana. ¿Sí? Entonces, él consigue lo que él busca, que es sacar su dinero, y yo consigo lo que yo busco, que es pagar el crédito de mi casa, a un costo nulo, digamos. No sé si me dejo entender. ¿Sí? Entonces, las empresas hacen esto. Por ejemplo, yo tengo una empresa que opera en Estados Unidos y otra empresa que opera en Alemania, ¿ya? Pero por azares del destino, una tiene ciertos accesos a la deuda en tasa variable y la otra ciertos accesos a deuda a tasa fija, pero a una le interesa lo que tiene la otra. Entonces, cada una se presta en su mercado local y entre ellas intercambian su deuda y terminan pagando lo que realmente quieren, ¿sí? Entonces, es un swap, es una permuta financiera, ¿sí? Y finalmente, los instrumentos exóticos son mezclas combinadas con características muy particulares, ¿sí? Y estas mezclas van a ser combinaciones de swaps, opciones, forwards y futuros. Entonces, básicamente, un instrumento exótico va a ser un instrumento derivado cuyo subyacente, ¿sí? Cuyo subyacente es otro instrumento derivado, ¿no? Y ahí es donde la matemática empieza a jugar mal, pero muy mal. Pero bueno, eso lo vamos a ver el lunes, ¿no? El lunes ya vamos a empezar con el tema de futuros. Ah, no, perdón, no es el lunes. Subsiguiente lunes. Con el tema de futuros, les vamos a dar un cachito de descanso, pero quería hacer esa introducción el día de hoy. No sé si hay preguntas sobre este pequeño cierre. Nos falta todavía el proceso de un IPO que lo vamos a hacer al volver del break. Después vemos Refinitiv y después vemos consultas. Preguntas hasta acá. Yo tengo una. ¿Qué ha pasado con el resto? ¿Qué es de Giselle? ¿Qué es de Wilberes, no? Es Wilder, viernes. Perdón, Isa. Giselle tenía un curso de mujeres que justamente Giselle está con otro curso más ahorita en la U, ¿Qué que es pasaste los el jueves recontra y viernes. resfriada, Isa? Sí, morí, Uy, morí. qué grave, qué grave. Bueno, verán el video, pues entonces los faltones, ¿qué vamos a hacer? ¿Ya? A ver, no quiero cansarlos. Entonces vamos a intentar ver, bueno, vamos a tomarnos un break primero. De ahí vamos a ver el proceso de IPO, de ahí vemos un cachito Refinitiv y de ahí preguntas si es que las tienen antes del examen y si no, igual quedo a su entera disposición para preguntas durante toda la siguiente semana. ¿Ok? Entonces, no es para morirse, me da miedo cometer un atentado contra la Isa que se ve que está enfermita. Ya, nos tomaremos un break. ¿Ok? Meta. Entonces, vamos por un cafecito todos. Bien, yo acabo de convertir mi compu en tablet para poder hacer la siguiente parte que nos toca y vamos a ir viendo rápidamente esto. Entonces, si me permiten, voy a compartir pantalla. No sé si todos pueden llegar a ver la pizarra. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a ver ahora es el proceso de IPO, de un Initial Public Offer
en la Bolsa Boliviana de Valores. ¿Ok? Entonces, este proceso va a reconocer múltiples participantes. Es un proceso que parece simple, pero es en realidad engorroso. Yo nunca he visto que este proceso se haga en menos de 6 meses. He participado en diferentes roles en algunos de estos procesos que son por demás interesantes, ¿no? Pero sí son un poquito burocráticos. Entonces, imagínense que nosotros tenemos una empresa, ¿ya? Entonces, todo empieza de una empresa, ¿listo? Y esta empresa tiene una nueva idea, ¿sí? Y esta empresa requiere financiamiento. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer esta empresa si quiere hacer una oferta pública inicial? Es decir, emitir sus bonos o sus acciones por primera vez en el mercado. Esta empresa se acerca en primera instancia a el primer participante, ¿sí? Y el primer participante es el banco de inversión, o en el caso de Bolivia se llama la agencia de bolsa. Entonces le cuenta la idea, le muestra un montón de documentos, le dice cómo quiere hacer, más o menos qué quiere hacer, etcétera, etcétera. Y la agencia de bolsa lo que hace es analizar en primera instancia si el requerimiento es viable, ¿sí? Y acá es donde la agencia de bolsa se pone a hacer su trabajo y voy a poner en punteadito las funciones. Y empieza a elaborar un prospecto de emisión. ¿Qué es el prospecto de emisión? El prospecto de emisión viene a ser un documento resumen, si quieren, el resumen de un plan de negocios. Recuerden que cualquier idea de negocio va a seguir ciertos pasos, ¿no? Vamos a tener la idea, después de la idea vamos a tener un estudio de prefactibilidad, después del estudio de prefactibilidad un estudio de factibilidad y después de un estudio de factibilidad un plan de negocios que viene a ser el resumen de todo, ¿no? Entonces, el prospecto de emisión es un resumen del resumen que incluye aspectos financieros sobre la emisión. Entonces, el prospecto de emisión te va a dar todos los detalles o les va a dar a todos los inversionistas o potenciales inversionistas todos los detalles que hay que saber sobre la inversión que están haciendo, ¿no? Para qué va a ser utilizado el dinero, cómo se está financiando, de dónde viene el resto de la plata, cuánto está poniendo la empresa, cuánto esperan ganar, cuáles son las proyecciones, cuánto se va, si es un instrumento de deuda, cuánto se reconoce de tasa de interés, cuáles van a ser las garantías, cuáles son los métodos de pago, cómo se va a determinar seguramente a un representante del tenedor de acciones o de bonos, quién va a ser el pago o quién va a ser el banco que se va a encargar del fideicomiso para realizar los pagos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el prospecto de emisión le va a brindar al potencial inversionista absolutamente toda la información y esta información va a ser en esencia contenida en la carátula. Tú cuando ves la carátula de un prospecto de emisión, sabes si se adecua a tu política como inversionista o no. Si se adecua, sigues leyendo el proyecto. Si no se adecua, ya está. Entonces, la carátula, que se las voy a mostrar próximamente, tiene toda esta información. Entonces, si más o menos en la preevaluación te sale positivo el asunto, lo que va a hacer el banco de inversión es agarrar y derivarte, ¿sí? A la segunda entidad. Y la segunda entidad viene a ser la calificadora de riesgo. En Bolivia hay múltiples calificadoras, ¿no es cierto? Tenemos Moody's, tenemos Standard & Poor's, tenemos Pacific Credit Ratings, tenemos un montón de calificadoras. Y la tarea de esta calificadora, ¿sí? Es llevar a cabo un proceso que se llama el due diligence o la diligencia debida. Y este due diligence es una evaluación, perdón,
cualitativa y cuantitativa de la empresa. Entonces, en este due diligence se va a analizar la calidad, o sea, primero, ¿quiénes son los socios? ¿Qué proporción de la empresa tienen los socios? ¿Existe una dispersión adecuada? ¿No existe una dispersión adecuada de socios? ¿Quiénes son los del directorio? ¿Cuál es la historia? ¿Cuáles son las credenciales de la gente del directorio? ¿Quiénes son los gerentes? ¿Han manejado empresas antes? ¿No han manejado? ¿Han quebrado empresas? ¿No han quebrado? ¿De qué vive la empresa ahorita? ¿De qué va a vivir en los próximos años? Empiezan a hacer todo el análisis fundamental, todo el análisis de estados financieros, verticales, horizontales, ratios, un montón de cosas. Y al final, todo esto deriva en la calificación. Por ejemplo, AAA. ¿No es cierto? Entonces, todo esto deriva en la calificación. Ok. Una vez que tienes la calificación, se va a derivar a una tercera entidad, y esta tercera entidad es la Bolsa Boliviana de Valores. La Bolsa Boliviana de Valores tiene que emitir una autorización. Entonces, usualmente te mandan a estas dos al mismo tiempo, porque la autorización de la BBB tarda como 90 días, ¿no? Entonces, mientras pasan esos 90 días, lo que hace es la calificadora es calificarte, y esta calificación, ¿sí? Lo que pasa es que va a formar parte del prospecto de emisión. Es un input. Entonces, la calificadora de riesgo califica tu riesgo, pero no asegura o no está certificando que es una inversión segura o no. Simplemente está emitiendo una opinión. ¿Listo? Entonces, mientras se hace todo este proceso y cuando se termina este proceso, lo que pasa es de que la BBB te va a mandar, cuando se autorice, a su brazo operativo. Y su brazo operativo es el registro del mercado de valores, o la RMB. La RMB hace dos cosas. Función número 1, el registro del emisor. Y función número 2, el registro de la emisión. Cuando se registra, la RMB te manda a una imprenta autorizada, donde te van a obligar a comprar unos papelitos bien caros, porque tienen un montón de medidas de seguridad. Y cuando todo esté impreso y todo esté hecho, ¿sí? Vuelves a la RMB, y la RMB posteriormente te manda al otro brazo operativo de la bolsa, que viene a ser la EDB. La EDB es la entidad de depósito de valores, cuya función principal es la desmaterialización de valores. ¿En qué consiste la desmaterialización? Llevas los papelitos que tanto te han costado en la imprenta a la EDB. En la EDB transfieren los papelitos a anotaciones de cuenta. Esto es importante. Que es básicamente transferir tus papelitos a un registro digital en una computadora. Cuando terminan de transferirlos, ponen tus papelitos en una bóveda de esa bóveda nunca tus papeles van a volver a salir. ¿Sí? Entonces se tienen las anotaciones en cuenta. Cuando tienes todo esto, lo que haces es, a partir de la EDB, te vas nuevamente a otra agencia de bolsa. Esta agencia de bolsa puede ser la misma que has utilizado al inicio, en el primer paso,
o puede ser otra diferente, ¿sí? ¿Para qué? Para que en esencia se dediquen a un proceso que yo considero que es lo más importante de esto. Y el proceso es un proceso de colocación. Colocación es el poder vender tus activos financieros al público, ¿sí? En una subasta, usualmente. El proceso de colocación puede tener dos formas. La primera es firm commitment o compromiso en firme, y la segunda va a ser best effort o mejor esfuerzo. ¿En qué consiste firm commitment? En esencia es que la agencia de bolsa se compra la totalidad de tus activos financieros y luego ellos se encargan de revenderlos. La segunda es el mejor esfuerzo. Mejor esfuerzo es que, bueno, se compromete la agencia de bolsa a realizar su mejor esfuerzo para poder colocar todos estos instrumentos financieros en distintos clientes. Obviamente, la de Firm Commitment debería ser mucho más cara que la de Best Effort, pero la de Best Effort, para un poco impulsar y que los intereses estén alineados, eh, le pagas a la agencia de bolsa por comisión de lo que vende. Entonces, si vende menos, le pagas menos. Así va a estar incentivada la agencia de bolsa a vender más. ¿Sí? En Bolivia, nunca se ha utilizado, en Bolivia, firm commitment y siempre es mejor esfuerzo. ¿Por qué no se utiliza firm commitment? Porque básicamente las agencias de bolsa no pueden concentrar tanto capital en una sola emisión, porque podrían quebrar. ¿Ok? Entonces, si bien existe la figura legal en la ley de mercado de valores, en realidad jamás se ha utilizado. Finalmente, cuando ya haces este trato, ¿sí? Te vas a un proceso de subasta pública en la BBB. Entonces, ustedes dirán, pucha, qué bonito el proceso, no se ve tan complejo, no se ve tan loco. Pero en realidad hay varias anomalías, ¿no? O sea, hay varias cuestiones que podrían mejorarse. Supuestamente en este proceso de subasta pública, todo el mundo a través de sus agencias de bolsa va a subastar y va a decir, me quiero comprar a cuánto, etcétera, etcétera, ¿cierto? La verdad de las verdades es de que cuando tú contactas a tu agencia de bolsa en este paso, la agencia de bolsa se reúne con potenciales clientes e inversionistas y les dice, mire señores, tal empresa con tal calificación quiere emitir tal instrumento. ¿Qué tasa de interés quieren y a qué plazo les interesa y en qué moneda? Entonces, básicamente todo está vendido 3 meses antes. ¿Sí? Que no debería suceder de esa forma. Sin embargo, así es como sucede en Bolivia, ¿no? Es uno de los mecanismos medio extraños de esto. No sé si hay preguntas respecto a esto de los IPOs. ¿Sí? Obviamente, lo que estoy describiendo ahorita es el mercado primario. ¿Se acuerdan que lo que habíamos visto el otro día con broker dealers, cámaras de compensación y demás? Ese otro esquemita es el mercado secundario. ¿Ok? No sé si hay preguntas hasta acá. ¿No? Andrés, ¿qué tal vamos? Una pregunta, eh, eh, cuando pasa lo primero que estamos pasando, digamos, evitan toda la otra parte, eso no está regulado. Todo este proceso está regulado. No, el que tenemos de, ¿dónde es la calificación de riesgo? Hasta doble A, triple A, la parte roja que va hasta, por defecto, al prospecto del emisor. Sí, ¿qué tiene? O sea, es como una viveza criolla. Eso, No, para nada. O sea, más bien es una de las partes que funciona, de las pocas partes que funciona bien. ¿Qué es lo que sucede? La agencia de bolsa no puede ser juez y parte, ¿no? O sea, te está cobrando por hacerte el prospecto, pero tiene que terciarizar el servicio
medición de riesgo de tu empresa. Entonces, para eso contrata una tercera empresa, que es la calificadora de riesgo, justamente para que no hayan problemas de agencia, ¿no? De conflictos de intereses y demás, ¿no? Entonces, lo interesante de esto es que ustedes creerían que esto es barato o caro. Caro, es mucha plata. ¿Cuánto crees que te cobra una agencia de bolsa por un prospecto? No sé, unos $10,000. 30. Una calificadora por una calificación de riesgo, Igual, debe ser. $25,000 la primera vez y de ahí estás obligado a hacerla cada 6 meses. Ya te hacen precio de casero luego, $18,000. Cada 6 meses. La BBB te cobra por la autorización, de ahí tienes un tarifario que es un porcentaje del 0,8% de tu emisión, perdón, 0,08% cuando registras al emisor y a la emisión para cada una de las emisiones, por supuesto. Y eso va a depender del monto. Si excede cierto monto, ya es otro porcentaje, ¿no? O un monto fijo. La imprenta te cobra otro tanto, la EDB te cobra otro tanto. La agencia de bolsa por colocar te cobra otro tanto y el ruedo en la bolsa otro tanto. Entonces termina siendo un montonal de plata. Entonces, ¿por qué la gente pasaría por semejante proceso traumático y caro? Obviamente, esto se diluye, o sea, el costo no es muy alto y valdría la pena si estamos hablando de pues montos arriba de 5, 6, 7 millones de dólares. ¿Sí? Que para cualquier banco le sería un poco incómodo darte este monto de préstamo porque estaría con una alta concentración en un solo cliente, ¿no? Entonces ahí entran créditos sindicados, ahí entran, ya vamos a meter a varios bancos para darte un crédito, se pone un poquito complicado. Entonces, al menos en Bolivia, la bolsa está diseñada para grandes montos, porque si no, no vale la pena, ¿no? Es muy caro el proceso para montos pequeños. Ahora, para montos pequeños tienes la mesa de dinero y tienes el tema de pagarés. Para el tema de pagarés, por ejemplo, van sin calificación, no necesitas hacer. El resto del proceso es básicamente igual, ¿no? Y es un poquito más barato, ¿no? Pero en esencia es lo mismo. Hay empresas relativamente pequeñas como Naturaleza que ha hecho este tipo de emisiones para el tema de pagarés y hay un montón, ¿no? Que se han beneficiado con el tema de pagarés. Entonces, hay algunas restricciones, ¿no? O sea, tienes que ser una SA, no puedes meterle, o sea, si eres una sociedad de comandita simple, no puedes meterle. Si eres una SRL, puedes, pero con ciertas salvedades. Se vuelve un tanto engorroso a nivel legal todo este proceso, ¿no? ¿Sí? Es un cacho aburrido, lo entiendo, pero es necesario que lo conozcamos y que veamos el proceso también burocrático, ¿no? Sí, no sé si se entiende. Isa, ¿cómo vamos? Hola, Yeye, vamos bien. Hasta ¿Vamos ahorita bien? bien. Súper. Bueno, entonces, de verdad que hoy día los quiero soltar temprano, no es porque me quiera ir de aquí, me voy a ir a dormir, les prometo, pero, bueno, no quisiera llevar demasiado sin que sus compañeros estén presentes, uno, y dos, los veo un poco ya cansados en el fin de semana. ¿No? Y la Isa probablemente no llega a las 10 viva. Qué grave. Ya, ¿qué es lo que vamos a hacer? Abran porfa su plataforma un ratito. Yo les voy a compartir mi pantalla y me he tomado la libertad de preparar, bueno, de mostrarles un documentito que lo hemos preparado para los talleres ISA en Santa Cruz y en La Paz y que los voy a compartir acá, ¿ya? Entonces, en la sesión 6 tienes varios links. No sé si los pueden ver. Tienes sistema de reservas Refinitiv, ¿sí? Eh, puedes entrarte al Sí. sistema de reservas acá, ¿ok? Entonces, a ver, quizás deba compartirles mejor.
todo el sitio de descarga Refinitiv. Ya, Todo el primer parcial. el primer parcial, acá lo pongo. Ya está hecho el primer parcial, ya está totalmente subido, todo listo. Acá no hay nada improvisado. Cada chiste es preparado hasta las 3 de la mañana el día anterior, por si acaso. Entonces, ya, a ver, Refinitiv. Lo que tenemos que saber son algunas cuestiones administrativas importantes, ¿sí? La universidad cuenta con 35 licencias para Refinitiv, ¿ok? Muy rara vez todas están ocupadas, pero puede pasar, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago para que, pucha, Andrés no le quite el acceso a la Georgina y luego la Isa entra y les quite el acceso a los dos? Entonces, todo un despelote, ¿no? Entonces, el proceso es bien fácil. Lo primero que hacemos con Refinitiv es reservar la licencia, ¿sí? Y después de reservar la licencia, uso Refinitiv. ¿Cómo uso Refinitiv? Lo primero que tenemos que hacer es instalarnos, ¿sí? ¿Todos ya tienen Refinitiv instalado? ¿Sí? Muy bien. Entonces vamos al sistema de reservas. Nos conectamos al link del sistema de reservas y ustedes pueden utilizar el que gusten. La verdad, a mí no me interesa mucho. Hay algunas licencias para Cocha, otras para La Paz, otras para Santa Cruz. No hay problema. En este caso, yo me voy a ir a la licencia 5. ¿Les parece? Y vamos a hacerlo con el ID de Andrés, que estás como estudiante, ¿ya? Porque yo tengo el ID de docente, entonces es un poquito diferente. Entonces voy a reservar para el 16, me voy a decir que soy estudiante y voy a reservar para las 22 a 22:30, 22:30, 23, 23:30 y hasta las 24. ¿Estamos de acuerdo? Estoy reservando 2 horas. Me voy a registrar y en registrar, no sé si me puedes dar tu código de estudiante, Andrés. 67006. 006, ¿sí? Y tu correo electrónico. ING COM. Haremos una cosa. Pondré el mío para mostrarles, para no compartir pantalla. Entonces me va a llegar un correo a este mail. Voy a reservar, me dice grabando. Ojalá que encuentre. Si no te encuentra en la base de datos de estudiantes, estamos fregados. Espero que no haya un lío con el tema de estudiantes de maestría. ¿Cómo han hecho el uso de Refinitiv antes? Nos mostraban la hoja compartida en Drive y entrábamos con cada uno de los usuarios. Ya, ¿eso lo ha hecho con Sharon, con Ale? Eso lo hicimos con Ale y con Pablo Mendieta, si no me equivoco. Ya, sí, creo que vamos a tener que hacer lo mismo porque creo que hay un problema con los códigos de maestría. A ver, vamos a intentar con mi código. 16 de nuevo. Voy a decir que soy un docente y quiero reservar esta sala, la licencia número 5. Y como docente puedo reservar múltiples salas, ¿no? Eh, no, estaba funcionando. Ha reservado las dos. Me he salido antes de tiempo. A ver, espera un cacho. Voy a ver si me ha llegado el correo. Déjeme ver un segundito. Sí. Sí, estaba perfecto. No le he dado el suficiente tiempo. Funciona perfectamente el sistema. Entonces, si te fijas, acá ya me ha llegado la reserva. ¿Sí? Y en la reserva vamos a tener algunas cuestiones. Vamos a tener la licencia y la contraseña. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Muy bien, entonces abrimos nuestro Refinitiv y en nuestro Refinitiv ahí nos va a pedir las credenciales, las mías ya están por defecto, entonces se va a entrar directo.
Ah, no, ahí está. Entonces ponemos nuestras credenciales. Yo tengo esta. Ponemos las credenciales que nos llegan al correo. Y ahí nos va a presentar el homepage de Refinitiv. ¿Ok? Entonces acá podemos hacer pues maravillas. ¿Se acuerdan que bajamos los datos de Yahoo? Puedes hacer exactamente lo mismo acá, ¿no? Nos vamos a Microsoft, por ejemplo. Ah, esto es como una pestaña de Google donde tú puedes navegar, puedes hacer un montón de cosas, ¿no? Te puedes ir a, bueno, acá tenemos Microsoft, te puedes ir a el tema de financials, vas a tener todos los estados financieros, te puedes ir a Price and Charts, bajarte todo el time and sales o el Price History, que es lo que hemos estado utilizando para portafolios. ¿Se acuerdan? Es exactamente lo mismo. Y acá en la parte derecha tienes la opción de bajártelo a Excel, entonces tú lo bajas nomás a Excel. Pero bueno, hay un montón de información para ustedes. Igual, o sea, como economistas les sirve un montonal esto, ¿no? Por ejemplo, información de indicadores macro tienes por países, regiones, data streams, economic indicators, monitores económicos, probabilidades de tasas de interés, tienes un macro explorer, un macro monitor, tienes un montón de cosas, ¿no? Entonces, también si haces research en la parte de economía te sirve un montón, no, no es solamente datos financieros, ¿no? Y esto tiene datos de cosas tan interesantes como el tema de ESG, que es la parte de Environment, Social y Governance de las empresas. Entonces acá puedes ver un montón de cuestiones, por ejemplo, cuestiones de género, ¿no? O sea, cuántas mujeres, cuántos hombres hay trabajando en esta empresa, o cuestiones de controversias, si están cumpliendo con el medio ambiente, si no están cumpliendo, si es verdad o mentira lo que dicen. Entonces hay un montón de cuestiones interesantes. En cuestiones de derivados, por ejemplo, puedes ver opciones y futuros sobre acciones de esta empresa. Entonces, es una belleza, ¿no? O sea, Refinitiv es un sistema súper completo y realmente ustedes deberían aprovecharlo. Entonces, ¿qué es lo que les quiero mostrar? Refinitiv funciona como un buscador cualquiera, como Google, lo que quieran, ¿no? Donde tú puedes ir aumentando pestañitas acá arriba. ¿Ok? Entonces, lo primero que quiero mostrarles es en Search Tools, la parte de renta fija. Andrés, no sé si lo puedes ver. En Search Tools te vas a bonos. Y en bonos tú puedes hacer un screener increíble. Esto es interesante, ¿por qué? Porque a mí lo que me interesa es que ustedes puedan incluir bonos dentro de sus portafolios. Pero para poder incluir bonos dentro de tus portafolios, tú tienes que ser capaz de bajarte los precios de esos bonos. ¿Para qué? Para con los precios sacar rendimientos. Y con los rendimientos juntarlo con, por ejemplo, tus bonos de acciones y tienes ahora un portafolio hecho por ERFs, por bonos corporativos y por acciones. Entonces, ese es mi propósito, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Acá te dice, puedes filtrar, ¿no? Entonces, ¿qué quieres filtrar? Ah, quiero solamente bonos del gobierno, ¿sí? Y acá tengo bonos del gobierno. Quiero filtrar por qué gobierno, ¿no? Issuer only o issuer o subsidiarios, ¿no? Entonces puedo ir a filtrar a, em, a ver, el tema de government, que sean bonos corporativos, municipales o otro tipo de bonos, bonos convertibles, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ya, acá en Issuer ya está, Market Code. Acá puedo ver algunas cuestiones. Puedo seleccionar por ticker, por QSIP o easing number.
y ver el tema de cupón, ¿no? Entonces, que mi cupón sea más de $100, menos de $100, puedo modificar absolutamente todo lo que yo quiera. Entonces, en este caso le voy a decir, quiero ver todos los bonos activos, ¿sí? Y acá me va a dar bonos gubernamentales, bonos corporativos, bonos de agencia, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, con esto yo ya puedo hacer algunas cuestiones bien interesantes dentro de Quick Filters. A ver, ¿dónde está esto? Ajá, ajá. Ya. Por ejemplo, acá yo tengo cuándo se han emitido estos bonos. Yo tengo bonos que los puedo analizar históricamente, 1987, ¿no? No sé por qué no me da la opción de filtrar por fecha. Usualmente tenía eso en Quick Filters. Pero bueno, quizás acá lo puedo poner. Acá está. Madurez. Acá lo puedo poner y decirle que no sé, pues quiero bonos que tengan una madurez mínima del 2024, ¿no? Y ahí me va a dar el nuevo screener de estos bonos. Y aparte quiero que estos bonos sean solamente del gobierno. ¿Por qué? Porque me interesan ERFs, ¿no? Entonces acá tengo ERFs de Portugal, de Netherlands, de un montón de cosas. Puedo poner el filtro acá en la columna y decirle en mi filtro que sean eh, ¿dónde estás? Acá tengo US Treasury Saving Bonds, ¿sí? Y acá tengo este tipo de bonos. Y acá vemos los ERFs de Estados Unidos a distintas fechas, ¿no? ¿Qué ha pasado? Me está dando solamente una posibilidad. Vamos a filtrar por fecha, entonces. Ya. Entonces, yo puedo filtrar por cada una de las columnas, no hay ningún inconveniente con eso. Y vamos a ver, no tengo datos para government bonds ahí. Y vamos a ver el tema de maturity. Y el tema de maturity, quiero que mi maturity esté al 2026, digamos. Perfecto. Entonces acá me dice el monto de los cupones, la madurez, cuando ha sido emitido, su identificador. Este es el RIC, que es el número que Refinitiv les asigna. Acá te dice en qué moneda y puedes ir filtrando por las las diferentes columnas que tienes, ¿no? Tipo de columna, etcétera, etcétera. Entonces, esto es sumamente útil, ¿no? Tú puedes agarrar y irte, no sé, a ver, algo que esté en US dollars. Acá, ¿no? Entonces tú puedes agarrar e irte al instrumento en sí. Y en el instrumento vamos a tener toda la información de ese instrumento. ¿Ok? Vamos a tener madurez principal, tipos de cupón, valor par, etcétera, etcétera. Y en realidad acá tienes todas estas pestañitas para ir viendo lo que necesitas ver. Entonces nos vamos al overview y en el overview te dice cuánto es el yield, cuánto es el ask yield, te dice los rendimientos, te dice absolutamente todo. ¿Y dónde está? All codes en description, supongo que está. Estaba viendo esto lo cambian de lado cada vez que se les ocurre. A ver. ¿Dónde estás? Quizás en charts. El tema de duraciones y convexidades también está presente acá, ¿sí?
Y acá puedes ver el tema del rendimiento, ¿no? Usualmente la teoría de finanzas y la teoría de economía nos dicen que los bonos no se mueven, ¿no? O sea, que son flat, pero claramente eso no es verdad, ¿no? Y lo más interesante que es de dónde pueden ustedes adquirir la información relevante para sus portafolios es en Price History, ¿no? Entonces, tú puedes ir al precio de los bonos, tanto el precio de compra como el precio de venta, o en vez del precio ya te puedes ir al rendimiento de compra y rendimiento de venta. Entonces, simplemente lo añades como otro activo más en tu portafolio y ya está, ¿no? Ya lo tienes. Entonces, tú puedes seleccionar varias cuestiones acá. Por ejemplo, el intervalo. Lo quieres de 1 minuto. Puedes hacer portafolios de muy corto plazo, ¿no? Al minuto. 5 minutos, 30 minutos, diario, qué sé yo, semanal, mensual, cada 3 meses o cada año. Puedes escoger el periodo, ¿sí? Las fechas que quieras y puedes escoger convertirlo a alguna divisa. ¿Ok? Entonces, esto te da la habilidad de poder combinar los portafolios que hemos hecho con Refinitiv y pues combinar portafolios simplemente agregando estos precios como si fueran un activo más de acciones que ya los habíamos visto. Apretamos el botoncito de Excel y seguramente me dice que ya ha completado la descarga y después de completar la descarga me ha bajado todos los precios. Entonces estos precios simplemente los pongo en mi otro Excel, hago mis portafolios como siempre y ya voy a tener un portafolio de renta fija y de renta variable. ¿Ok? Entonces ese es el tool número 1. ¿Qué ha pasado, Andresito? ¿Todo bien? Ya, el segundo tool que quiero mostrarles ya es mucho más específico, ¿sí? Eh, si se van a una nueva página de Refinitiv, ustedes pueden irse a AppLib, a esta parte de acá, y este es pues un mundo aparte. Este es un mundo aparte de Refinitiv, y este mundo aparte incluye todas las aplicaciones que tiene Refinitiv. Tienes 1000 aplicaciones, como para tu teléfono, ¿sí? O sea, tienes para calcular bonos, para calcular derivados, para charts, para ver emisiones de carbón en China, en, qué sé yo, en UK, Economic Indicators. Seguramente esto les interesará a ustedes, o Central Bank Polls. Obviamente yo no conozco todos los apps que tiene Refinitiv, yo utilizo solamente algunos. Entonces, para esta clase yo me he bajado dos: Corporate Bond Prices y Government and Corporate Search, ¿sí? Entonces, vamos a abrir el primero, que en esencia funcionan igual los dos, ¿no? Pero este es un buscador un poquito más fino de bonos. Pues le vamos a dar un tiempito. Y en este buscador de bonos, yo voy a tener algunas categorías. Aquí me dice, tienes 8 categorías de filtros seleccionadas. El TRBC Sector, domiciliarios, currency, con un montón de bonos, ¿sí? Entonces, yo quiero straight bonds, quiero el nombre del emisor, el cupón, la madurez, cuándo se ha emitido. Podría poner si es un ESG bond, si es un green bond, podría poner un montón de cosas, pero yo solo quiero estas cosas. Hago mi update. Es como un filtro nada más, ¿no? Y este filtro te va a devolver las columnas exactas que has seleccionado acá, ¿ok? Entonces, acá tú puedes ir viendo varios tipos de cupones. Este es el nombre del emisor. Entonces, si le haces clic, te vas a entrar a la página del emisor. No es la idea. La idea es hacerle clic al ISIN number o al RIC number en este caso. ¿Ok? Entonces, acá te está dando el bid yield, el time, etcétera, etcétera. Entonces, tú te puedes entrar a el bono, te va a abrir una nueva paginita y en el bono te va a dar básicamente la misma información que teníamos anteriormente en la otra aplicación. ¿Ok?
Bien, a ver. En cuanto a información, vas a tener valores pares, vas a tener cuándo son los cupones. Si quieres ver el tema de cuándo son los pagos, te entras a Schedules y Payments. Y el siguiente pago está dado para el 24 de mayo del 2024, ¿no? ¿Cuándo se puede dar una redención anticipada? Se puede dar el 28 en abril, en marzo, en febrero, en enero, etcétera, etcétera. La frecuencia, etcétera. Entonces, ahí de nuevo te vas a Price History, que te va a llevar a exactamente el mismo lugar y puedes seleccionar nuevamente los precios y los rendimientos de los bonos y con el botoncito de Excel, pues lo que puedes hacer es exportar todo a Excel y nuevamente utilizar esto para tus portafolios, ¿sí? En esencia. No sé si tenemos alguna pregunta, ya sea utilizando los apps o utilizando esto como Search Tool. Vamos a irnos a la última, al último app que tenía para mostrarles. Vamos a poner Open. ¿Sí? Y bueno, este app lo único que hace es básicamente ponértelo como externo, el primer filtro que les he mostrado, ¿no? Acá tú puedes decir qué tipo de bono quieres, ¿sí? Y ir filtrando de acuerdo a las columnas. Puedes manejar todas las columnas, saber qué columnas te interesan, qué columnas no. A veces tener muchos datos nos crea nomás ruido acá. Y la idea es la misma. Te vas al RIC number, ¿sí? Por ejemplo, de Portugal, este bono. Y este bono no sé si sigue, por ejemplo, activo. Acá tienes las calificaciones de riesgo de las calificadoras que les he mencionado hoy, por ejemplo, Fitch, Moody's, S&P. Tienes todo. Schedules y charts. A ver, ¿cuándo vence este bono? Este bono ha sido emitido en 1943. Imagínense eso. Entonces puedes ver también, obviamente, cuestiones históricas, ¿no? ¿Por qué tenemos un bono emitido en 1943? Pues porque no le hemos puesto madurez, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, de Rusia. Eso va a ser interesante. Veamos un bono de Rusia que ha sido emitido el 2016-2018. Tengo uno de, a ver, Colombia, veamos. Ha sido emitido el 2017. No me interesa. A ver, un cachito. Vamos a ver. Vamos a ordenar esto por fecha. Tengo desde 1902, imagínense, los bonos. Ya, y tengo algunos que todavía no han sido emitidos, que van a ser emitidos el 2024, y otros bonos que tienen programados ser emitidos este año. Y ya, a ver. Tengo uno que se ha emitido ayer de Estados Unidos. Veamos un poquito ese. Me entro al RIC, ¿sí? Y acá me da toda la descripción, madurez, en qué moneda viene dado y bueno, vemos que no ha terminado de emitirse, obviamente no ha pagado todavía nada porque ayer ha sido emitido. Entonces veamos otrillo por acá, déjeme un cachito. Bonos que quizás han sido emitidos. A ver. Madurez al 2026, digamos. Ya. Y estos han sido emitidos relativamente hace poco. Ya.
A ver, podemos entrar a ver Tanzania, México, Grecia, Japón. Colombia está emitiendo, pero como si no hubiera mañana. No me interesa ver ninguno de estos. Acá hay una emisión de enero de Estados Unidos. No, y acá tenemos absolutamente toda la información. Este sí ha sido emitido y ha pagado cosas. Tengo madurez principal, tipo de cupón, frecuencia de cupón. Tengo un montón de información, pero como siempre la información que nos interesa está en Price History. Y acá seleccionamos lo que querramos en cuanto a frecuencia, en cuanto a cantidad de tiempo que vamos a ir hacia atrás y en cuanto a conversión de precios, ¿no? Entonces esto ya nos permite ver algunas cositas interesantes sobre portafolios. Si es que quiero calcular cuestiones sobre el tema del bono, puedo calcular, por ejemplo, las curvas, puedo calcular los rendimientos, puedo calcular las duraciones y las convexidades acá mismo, ¿no? A ver, vamos a ver. Acá es lo que les mencionaba, el tema de la duración modificada, la convexidad. Tú simplemente pones las características del bono y esta calculadora ya te hace todo el trabajito que hemos hecho hace 2 días en Excel, ¿no? Entonces, como que te facilita un montón el Refinitiv las cosas, ¿sí? O sea, tú le pones cuál, qué bono quieres analizar y ya te da todas las respuestas, ¿no? Entonces, esa es una de las grandes ventajas. No sé qué les parece, no sé si entendemos cómo podemos utilizar el tema de bonos para mejorar nuestros portafolios, unir renta fija con renta variable dentro de los mismos portafolios, simplemente bajar precios y manejarlo como si fuera una acción. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien, eso es lo que yo tenía preparado para el día de hoy. Entonces, tenemos un examen el próximo sábado. ¿Sí? Entonces, no sé si hay dudas, sobre todo lo avanzado. Hemos avanzado equities, hemos avanzado renta fija, hemos avanzado teoría del mercado de valores. ¿Sí? Entonces, el examen va a tener una parte teórica, el examen va a tener una parte práctica y el examen va a ser obviamente individual y vamos a tener el sábado desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía para entregarlo. No debería llevarles más de hora y media. ¿Sí? No sé si tenemos dudas, inquietudes, miedo, sueño, hambre. ¿Qué tenemos? Bien. Miedo y hambre. Sí, bien. Profe, yo tengo una consulta acerca de las tareas. Dime, Las tareas es hasta a la fecha de subir a la página, era creo que hasta hoy. cada tarea tiene su fecha, ¿no? Dos son para hoy, ¿no? Lo de caso fino y de KPM, no estoy mal. Ay, la verdad que no me acuerdo, no tengo tan buena memoria. Está hasta hoy. Déjame ver si les he dado, sí, el viernes tarea del caso fino, que lo hemos hecho conmigo, ¿no? El caso fino, entonces no debería haber un problema con eso. Y bonos, duraciones y convexidades, que es para el 21 recién. A mí me salió Lo hasta de hoy. KPM creo que es para hoy también, ¿no? Ah, pero claro, pero esa la hemos visto pues hace una semana. Ah, Ya debería estar listo, ¿no? Entonces sí, hemos dado plazos amplios. ¿Ha habido algún problema con los plazos, Georgina? No, no sé si lo podía colocar hasta el fin de semana, por favor. ¿Qué ha pasado?
A veces nos dan hasta el día del examen para presentar las tareas. Yeah. No, pues la idea es que estudien. Si no, se acumulan todo para el día antes, no los conoceré, ¿no ve? Mi primera clase. Ya, se los voy a poner para mañana. Bueno, o sea, de verdad no debería tomarles mucho tiempo esto. Se los voy a poner para Por favor, mañana. ¿Perdón? hasta el domingo, por favor. Hasta puede ser hasta el domingo a mediodía, por favor. Qué fregaditos. ¿Qué ha pasado? A ver. Personalmente no me he fijado las fechas. Y ahorita recién, es que estaba confiado con el tema de hacer bien el examen. Claro. No, la idea es de que o sea, los días que no tenemos clases se hagan las actividades asincrónicas, ¿no? Entonces, ahí deberíamos dedicarle una horita, una horita y media para ver esas cositas. Yo sé, a veces es complicado con el trabajo, igual yo tengo un montón de pega al día. La Isa sabe cómo es, ¿no? Yo estaba igual que la Isa hace 2 semanas, así, me había pasado un camión por encima, el resfrío, y tenemos mil cosas al mismo tiempo, pero se entiende, no hay problema, no hay problema. Y está para el domingo a las 23 ambas tareas. Gracias, muchas Muchas gracias. gracias. Muy bien, señores, si es que tienen alguna duda, en la semana me contactan, no tengo ningún problema. Y, y bueno, pues el sábado yo voy a habilitar esto desde las 8 de la mañana, no se descuiden, ¿sí? Las entregas son únicamente vía plataforma. No sé qué pasa con mi mail que borra exámenes cuando me los mandan. ¿Ya? Entonces, nos aseguraremos de mandarlo antes de las 12, porfa. ¿Listo? Súper. Gracias. Ok. Meta, vayan a descansar. Isa, Gracias. pedido a la farmacia urgente. Sí, voy a ir. Sí o sí, sin falta. Dale, vayan a descansar. Coman bien. ¿Listo? Que estén muy bien. Ha sido un gusto verlos. Yes. Buenas Igualmente, noches. Chao, gracias. chao. Chao, Chao, Robert. chao. Nos vemos. Chao, chao.